Soy Borja Milans del Bosch, formador especializado en liderazgo humanista, y vengo hoy a hablarte de un tema que me parece al menos interesante, ¿no? Yo llevo desde algún tiempo reflexionando mucho sobre dos expresiones que nos acompañan en los últimos años. La primera, tenemos que reinventarnos, tienes que reinventarte. La segunda, tienes que ser tu mejor versión, necesitas ser tu mejor versión. Pero realmente estas dos expresiones a mí, aunque son muy frecuentes y están bien, me dejan un poquito corto, me dejan un poquito lejos de algo que quiero. Y en ese sentido quiero llevaros a una reflexión. Lo importante, lo primero, ¿qué es reinventarme? Yo no sé si somos capaces o estamos en disposición de poder reinventarnos, porque yo creo que estamos más que inventados. Es decir, en ese sentido, el ser humano ya tiene una dimensión psicológica, una dimensión biológica, una dimensión social y una dimensión espiritual. Y estas cuatro dimensiones determinan la existencia del ser humano, que a su vez, que a su vez viene determinada por el temperamento, que viene a ser la parte característica de lo que es, digamos, la familia, el ADN, viene impregnado, venimos con ello de serie. Luego está el carácter, que es esa parte de nosotros que podemos desarrollar a partir, o más o menos, sí, a partir de los 16, 17, 18 años en adelante, con cierta madurez. Desde los 11 años hasta los 18 podemos forjar un poco nuestro carácter a base de experiencias vitales y es a partir de los 18 o 20 años cuando podemos madurar más y apuntar a lo que sería la personalidad. La personalidad es un camino a futuro, es hacia dónde vamos. Entonces, de alguna manera, esta dimensión psicológica, biológica, social y espiritual nos conforma como seres humanos y el temperamento, el carácter y la personalidad nos permite realizar cierto camino. Pero ahí no hay posibilidad de reinvención, somos lo que somos. Hombres, mujeres, XX, XY y poco más. A partir de aquí cabe la segunda reflexión, que es ¿qué es ser mi mejor versión? ¿Qué es ser tu mejor versión? Y desde mi punto de vista, yo puedo entender que, bueno, pues la versión, puede ser cada una de las formas que adopta, o pues no sé, la relación de un suceso, en cómo se relaciona un suceso, el texto de una obra o la interpretación de un tema, por ejemplo, eso es una versión. Cómo se interpreta a lo mejor una música, cómo se interpreta un texto, pero poco más. Una versión no es la interpretación de cada uno de nosotros. A mí me suena que dentro de lo que es la versión, la mejor versión de uno mismo, a mí me suena que aquí puede haber cierto elemento y cierto componente de ego. Yo quiero ser de esta manera, porque esto es lo que me conviene. Para mí hay cierto artificio, es decir, podemos llegar incluso a lo que podría ser el postureo. Bueno, yo es una cosa que me cuestiono. Y adicional a esto también va a haber cierta impostura, es decir, me voy a comportar de una manera determinada para transmitir algo en ese proceso de, no sé, reinvención, en ese proceso de querer dar una mejor versión. Al fin y al cabo, somos lo que somos, con una serie de cualidades y una serie de habilidades. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un alto en el camino y reflexionar. ¿Pero para qué? Tenemos que reflexionar para verdaderamente cuestionarnos lo que para mí sería un paso adicional, ir un poco más allá. Y este ir un poco más allá, a mí me gusta plantearlo en términos de redescúbrete. Es decir, redescubrir es volver a quitar o quitar de nuevo aquello que cubre algo que está tapado. ¿Pero qué es lo que está tapado? Yo creo que lo que tenemos que hacer es, en este proceso de redescubrir, es cuando algo cubre un objeto, pongamos por ejemplo la tierra que cubre un cofre, un tesoro, redescubrir, quitar lo que descubres, quitar lo que lo cubre. ¿Qué es lo que está cubierto? Yo creo que lo que está cubierto son los dones y los talentos, que son dos factores muy importantes. Los dones, pues realmente los recibimos de lo alto, para el alma, los recibimos de Dios, para el alma, y se mantienen gracias al cuidado del alma. Por ejemplo,
Los dones que podríamos tener en nuestro entorno, pues son el don en nuestro día a día, que podríamos desplegar en nuestro entorno, son el don de entendimiento, por ejemplo, el don de maestría, el don de consejo, el don de visión, el don de ciencia, pero vamos a bajarlo a lo que es el día a día. El don de entendimiento, ¿qué sería? Pues tiene el don de entender las cosas a la primera, de captarlas, entenderlas, de aprender, por ejemplo, en el estudio. Pues eso es fantástico y ese es un don. El don de maestría, pues puede ser esa habilidad especial innata que le permite enseñar algo a los demás o hacerlo de tal manera que inspira a los demás a hacerlo bien. O el don de consejo, que cualquier profesional, cualquier miembro de cualquier organización, de un equipo de trabajo, equipo directivo o equipo de profesionales que trabajan juntos, el don de consejo, aconsejar o dar una opinión de por dónde enfocarlo y de qué manera enfocar qué tarea. Y eso es un don. Hay quien tiene esa habilidad sutil, el don de visión. Hombre, yo creo que en todas las organizaciones y en todos los modos de vivir hace falta tener un don de visión, es decir, prever lo que va a suceder, mirar más allá, pero con una claridad que nos permita relacionarnos mejor con el contexto. Don de ciencia, pues esa persona que es a lo mejor capaz de formular o entender o absorber conocimientos peculiares y especiales, o es capaz de formular ciertos modelos de trabajo. Bueno, el don de ciencia. Yo creo que esto es muy importante y todos tenemos dones. El don, por ejemplo, de poner en contacto personas. Ahora lo llaman networking, pero hay quien tiene un verdadero don para conectar personas, para unir voluntades, para entender que hay personas que deben entenderse y que deben verse. Los dones son intangibles y están entregados al alma. Y luego tenemos los talentos. Los talentos son naturales, son innatos. Y es algo que es una especie como de destreza peculiar que tiene la persona para hacer algo determinado. Y generalmente lo heredamos de los padres o vamos a llamarlo de la saga familiar. Por ejemplo, tenemos familias que son francamente brillantes en el mundo del espectáculo. Pues oye, es una familia de actores, es una familia de empresarios del espectáculo. O tenemos familias de militares. Tienen un don natural para el ámbito militar. O tenemos una familia con un talento específico y especial, deslumbrante para el ámbito de la medicina. Es como que en esa familia hay un talento especial para la medicina o para la abogacía. Entonces, estos talentos se cultivan y se desarrollan con esfuerzo y con dedicación y con disciplina. Y a medida que vas abundando en ellos, los vas pudiendo desarrollar. Estos requieren de inteligencia y de voluntad. Inteligencia para leernos por dentro, interlegere y comprender que podemos hacer un bien. Y la voluntad, el querer hacer ese bien, arropado con el don que también nos ha sido dado. Entonces, a partir de aquí, si ya nos hemos redescubierto en dones y talentos, ahora tendríamos que dar un paso más allá. Es decir, con estos dones y estos talentos que he redescubierto, me hago la gran pregunta: ¿quién estoy llamado a ser? Ya no es un doy mi mejor versión, ya no es un soy mi mejor versión, no, es una pregunta con un nivel de trascendencia. ¿Quién estoy llamado a ser? Porque tengo unos dones y unos talentos que debo enfocarlos en un camino, ¿para qué? Para generar bien el bien. Y es importante que generemos bien el bien. En ese sentido, yo creo que tendríamos que entrar en una triple dimensión. Primero, ¿qué es lo que amo? ¿Qué es lo que amo hacer? ¿Dónde verdaderamente disfruto? ¿Dónde verdaderamente vuelco todo lo que tengo de mí, tanto en los dones como en los talentos? Y los pongo al servicio de lo que tengo por delante. Importantísimo, tomar conciencia de los dones que he recibido. No todos hemos recibido los mismos dones. No todos tenemos ese toque especial intangible para hacer lo mismo, ¿no? Cada uno tiene algo especial. Y luego, ¿qué es lo que el mundo necesita? Porque el mundo necesita algo. Entonces, lo que yo ame
porque me encanta hacerlo y el mundo lo necesita, podríamos considerarlo una misión. Lo que yo amo y tiene que ver además con los dones que he recibido, eso es una cosa que me apasiona y eso es importante. Si yo tengo unos dones que he recibido y que además el mundo los necesita, está claro que si lo he recibido y el mundo lo necesita, ahí hay una vocación, ahí hay una vocación. Es algo, es como una llamada interior a hacer ese bien. Pero vamos un pasito más allá. Cuando lo que amas, porque lo disfrutas, además tiene que ver con que puedes hacerlo con los dones y los talentos recibidos. Y es que además es lo que necesita el mundo. Estamos combinando algo muy especial, que es la pasión, la misión y la vocación. Y ahí, cuando juntamos la pasión, la misión y la vocación, encuentras tu lugar, que es ser quien estás llamado a ser. De manera que puedes mostrarte en tu más absoluta autenticidad. No tienes que fingir, sale el brillo que tienes dentro. No te hace falta ser estrella. Tu modo de hacer las cosas con esa entrega porque lo amas, con ese volcado de lo que tienes. ¿Por qué? Porque pones en juego los dones y los talentos recibidos. Y con esa generosidad, porque es lo que el mundo necesita. Cuando llegas a ese punto, resulta que es que puedes ser quien estás llamado a ser. Y eso ya no es una versión de ti. Eso es la más pura y absoluta autenticidad del ser existente que eres, con tus capacidades y tus habilidades y también con las limitaciones que tenemos. Entonces, creo que aquí tenemos que empezar a pensar muy de cerca que tenemos una voz interior y esa voz interior muchas veces la tenemos absolutamente silenciada y nos volvemos sordos a ella. Y esa voz interior nos habla. En un momento determinado tú puedes llegar a un punto de silencio, de quietud interior, no tanto silencio ambiental, como quietud interior y escuchar qué te dice esa voz. Y esa voz seguramente te va a invitar a hacer lo que amas. Seguro que tienes algo que te entusiasma hacerlo. Y puede que te empuje a la incomodidad. Oye, es que esto me entusiasma hacerlo y requiere de mí este esfuerzo. O sería bueno que diera este paso. Es decir, en ese empuje hacia la incomodidad, seguro que además va a haber un ánimo a un paso para el desarrollo. Puedes desarrollarte. Pero claro, todo esto supone un desafío notable, porque es salirnos de lo que es nuestro habitual, nuestra dinámica, y verdaderamente apostar no tanto por uno mismo, como por permitir que salga de uno mismo lo mejor y lo pongas al servicio de los demás. El tema está en que esta vocecilla te habla bajito y hay que escucharla, porque es una voz que habla al corazón, es una voz que habla desde el alma y está quizá un poquito desatendida. Entonces, la pregunta aquí es, ¿a quién sirves? ¿A ti mismo o a los demás? Porque la persona, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero es mi reflexión, la persona que se reinventa para ser su mejor versión, creo que está sirviéndose a sí misma. La persona que se redescubre para ser quien está llamado a ser, lo que hace es encontrar lo bueno que tiene dentro de sí mismo para ponerse al servicio de los demás. Es decir, es una dimensión de servicio y de entrega a los demás. Y si hay algo que llene al ser humano y nos dé una sensación de plenitud, es cuando nos ofrecemos a los demás y generamos un bien en los demás. Y nosotros sentimos satisfacción por ello. Es decir, cuando hacemos bien el bien. Por eso apuesto por redescúbrete y sé quién estás llamado a ser. Y ya para rematar, pensemos que, y vuelvo a insistir con esta idea, los dones y los talentos los recibimos para ponerlos al servicio de los demás y con ellos hacer bien el bien. Y yo estoy convencido de que tú quieres hacer el bien. Esto que he compartido con vosotros lo comento en la tercera edición del libro Ser Ejemplo, Pequeños Grandes Líderes, ya va por su tercera edición, un libro que publiqué con la editorial EUNSA, editorial de la Universidad de Navarra, y la verdad es que estoy encantado, está funcionando muy bien y ahí lo podéis encontrar. Así que desde aquí os envío un caluroso saludo, os deseo lo mejor y espero que podáis disfrutar del libro y de otras ideas en Coaching Pro Life 2020.